¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del canal Tendencias Prime, Apruebo, Rechazo, Tu Voto. Un espacio donde vamos a conversar, debatir, reflexionar sobre lo que significa este plebiscito el 25 de octubre. Me acompaña Agustín Zamora, no necesita presentaciones. ¿Cómo estás, bien, querido Claudia. Agustín? Genial que usted pueda participar siempre en el debate de este programa, que lo que pretende es educar a propósito de este gran acontecimiento del plebiscito, apruebo o rechazo tu voto. Lo puede ver a través de la señal de GTD Manquehue en Santiago y desde Iquique hasta el extremo sur a través de Telefónica del Sur. Como es un debate, hoy nos acompaña un abogado de profesión. Fíjese que fue uno de los alcaldes más jóvenes en salir en la isla de Maipo y además reelecto en periodos posteriores. Actualmente secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, gracias por estar con nosotros aquí en este debate. Gracias, Agustín. Yo estaba aprovechando de hacer publicidad, ¿eh? Por No, eso, ya. ahora me voy a sacarla. Mejor no le vamos a porque preguntar ya porque estamos, a ya favor de estamos quién. con la distancia Necesario y suficiente. necesaria y suficiente, sí. Pero no, muchas gracias por la invitación, Claudia, Agustín, un agrado poder estar con ustedes. Le damos también la bienvenida a un ingeniero comercial, es secretario general de la UDI, toda su vida política la ha desarrollado en ese partido. Bienvenido aquí a Apruebo o Rechazo, Felipe Salaverry. Hola Agustín, Claudia, David, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Ámonos. Dijimos, Agustín, de que David fue alcalde 2 veces por la comuna de Isla de Maipo, gobernador también de la provincia de Talagante, Y con Felipe, vasta trayectoria además en la democracia y cristiana. Felipe fue concejal de Ñuñoa. Fui concejal de Ñuñoa, diputado de Macul, La Granja, San Joaquín y subsecretario de Desarrollo Regional. Así Y que bueno, visitante los dos asiduo tienen de alta Isla de experiencia Maipo política. durante muchos años. También. Ya nos conocimos con Felipe. Exactamente. Oye, finalmente uno que representa el sector del apruebo y otro que representa el sector del rechazo. Mayoritario por sentido común, votamos rechazo en Chile. Aquí vamos. Los invitamos a todos y a Mayoritariamente todas. en la UDI. ¿eh? Los invitamos, ya van a debatir. Está gracioso, Los invitamos está a ver esta cápsula y conversar sobre ella. Capítulo 11, artículo 32, inciso 12. Nombrar, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución. Bueno, la idea es poder informarlos a ustedes, queridos televidentes, y en ese sentido este ha sido un órgano que ha sufrido cuestionamientos. ¿Qué es lo que es el Tribunal Constitucional? Es un órgano del Estado independiente que tiene como objetivo velar por la constitucionalidad de las leyes. Bueno, y en este cuestionamiento quiero saber la opinión de ustedes con respecto sobre todo al nombramiento de sus miembros y también a sus atribuciones. Ambas temáticas han sido, por cierto, cuestionadas. ¿Con quién empiezo? David. Sí, bueno, respecto obviamente que el Tribunal Constitucional en el último tiempo ha sido un órgano bien controvertido. Yo soy los que cree que es un órgano tremendamente necesario. La composición o el nombramiento obviamente depende del presidente de la República en un número, que son 3 representantes, 4 elegidos por el Congreso Nacional y 3 por la Corte Suprema. Pero yo siento que en el último tiempo, y eso ha sido la gran controversia que se ha generado, el Tribunal Constitucional ha terminado funcionando como una tercera cámara y en definitiva durante muchos años había un respeto transversal al Tribunal Constitucional porque las personas que componían el órgano eran en el fondo académicos fundamentalmente y personas que le daban garantía a todos, pero en el último tiempo se empezaron a incorporar algunas personas que si bien podían tener una vasta trayectoria profesional, claramente estaban mucho más marcados políticamente. De hecho, cuando el presidente Piñera nombra a Cristian Letelier, que es un gran abogado, pero venía saliendo de la diputación que le correspondió precisamente en mi distrito, en el distrito de Talagante-Melipilla, cuando reemplazó a Gonzalo Uriarte, cuando Gonzalo reemplazó a su vez a Evelyn Matei como senadora en la 4ª región, después que la UDI decide, ¿no es cierto?,
llevar a Juan Antonio Coloma Álamos de candidato a diputado y deja fuera a Cristal Letelier, al final funcionó como una especie de premio consuelo que Cristal Letelier fuera al Tribunal Constitucional. Con posterioridad también se nombró a María Luisa Brahms, que era la principal asesora del presidente en el segundo piso. Entonces, yo creo que más allá de que obviamente los miembros siempre tenían su tendencia política, esos dos nombramientos fueron como muy marcados y obviamente que también eso empezó a generar ciertas suspicacias al interior en el fondo de los fallos del tribunal, y además cuando empezamos a tener este multipartidismo también en el Congreso, obviamente que se empiezan a generar tensiones en los proyectos que le tocó revisar al Tribunal Constitucional, y eso genera todo un manto de duda, y hoy día yo soy de los que cree que el Tribunal Constitucional es tremendamente necesario, pero creo que la composición del tribunal tiene que revisarse. Tu alcance en el artículo 32 aquí es básicamente la forma como se compone, cómo se nombran los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, pero eres partidario que exista el Tribunal Constitucional. Yo soy partidario de que exista el Tribunal Constitucional. Yo sé que en la oposición hay distintas miradas, porque hay miradas que son mucho más simplistas y que te dicen, oye, ¿sabes qué? Este órgano en el fondo está generando complicaciones, eliminémoslo. Yo creo que no es la forma de generar el debate. Yo creo que hay instituciones que necesitan, que en el fondo el Estado y la República necesitan que existan. Y el Tribunal Constitucional, sin duda, a mi juicio, es una de ellas. Ahora, cómo se compone, cuáles son los requisitos, las personas que lo compongan, eso es una cuestión que yo creo que es muy relevante revisar. También las atribuciones que tienen, yo también creo que hay que darle una vuelta. Ahí además se ha generado un problema que ha pasado un poco desapercibido, pero si ustedes se fijan que muchos de los fallos del Tribunal Constitucional han sido recurridos en el fondo en la Corte Suprema, y la Corte Suprema en el fondo ha tomado una determinación distinta a la del Tribunal Constitucional, ahí también se genera una contienda de competencias que es necesario también ver cómo se resuelve, porque no es la labor de la Corte Suprema en el fondo, por la vía de los fallos judiciales, corregir lo que el Tribunal Constitucional resuelve. Eso también es una anomalía, pero está en una situación que está como en una especie de vacío, porque efectivamente el Tribunal Constitucional puede determinar la constitucionalidad de una norma, pero la aplicación que le da la Corte Suprema ha sido distinta, y ahí hay un par de casos que han sido como emblemáticos en esa línea. Ahora, a propósito de lo que estamos enfrentados en un par de días más, que el plebiscito que en el fondo viabiliza la construcción de una nueva Constitución, lo que da cuenta eso, a mi juicio también, y este debate del Tribunal Constitucional, es que hay una serie de instituciones que están reguladas en la actual Constitución, que están, en el fondo, al menos que necesitan en el fondo un análisis. Por lo tanto, creo que eso es parte de los argumentos por los cuales necesitamos también una nueva Constitución. O sea, yo creo que hay una serie de instituciones que están llegando, en el fondo, que han llegado a un punto en que o las reforma o las modifica o nos damos cuenta de la realidad del país hoy día. Yo toco este punto del Tribunal Constitucional porque mucha gente que está a favor de la prueba, precisamente, algunos piensan que hay que eliminarlo, otros piensan que la manera como se nombra a la gente tiene que cambiar. Y hago el contrapunto aquí con Felipe, específicamente en este punto, porque este es un punto en el cual incluso ha habido bastante debate. Se recurre al Tribunal Constitucional cuando haya algo que está fuera del marco de la Constitución, por ejemplo, el famoso tema del retiro del 10% de la AFP. Se pudo haber ocupado esa instancia, recurrir al veto presidencial, recurrir al Tribunal Constitucional, no se hizo, y hay todo un tema. Entonces, ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional? En fin, Felipe. Yo escuchaba a David muy atentamente, y creo que por las mismas razones que uno escucha a David Morales es porque el rechazo va creciendo frente a la opinión pública, porque él mismo lo plantea. Él cree que el Tribunal Constitucional es una institución que debe existir en nuestro país. El Tribunal Constitucional no es ni de la Constitución del 80, ni la del 2005, que es la misma, ni la del 2020, que es esta. Es una institución que tiene varias décadas
ya no recuerdo cuándo se crea, no sé si fue en el de Eduardo Frei Montalva o antes, el Tribunal Constitucional. Pero me sorprende un poco los argumentos, y lo digo con respeto, de liviandad. Porque decir que Christian Letelier, por ejemplo, un importante abogado y académico, va al Tribunal Constitucional como premio consuelo por no ir a una candidatura, creo que hay que tener harto cuidado, porque yo no me atrevería, por ejemplo, David, a decir que Jorge Correa Sutil, ex miembro del Tribunal Constitucional, terminó siendo miembro del mismo porque dejó de ser ministro de la presidenta Bachelet. Yo creo que esta es una institución que a uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero una institución que debe existir. Y la razón por la cual uno está por el rechazo es específicamente, tú mismo señalas, que esta es una institución que debe existir. Nadie me asegura que la hoja en blanco que propone el apruebo mantenga el Tribunal Constitucional como un órgano independiente. Creo que, y tú lo decís, yo ahí sí comparto un argumento tuyo, creo que las razones de la crítica hoy día mayor se debe a este multipartidismo que el cambio del sistema electoral ha generado. Ya no hay dos grandes bloques, sino como además son parlamentarios que salen con muy poquitos votos, da lo mismo lo que pongan o los proyectos que promuevan. Yo creo que tenemos que tener cuidado no solo con el Tribunal Constitucional, desde el punto de vista de lo que uno debe mejorar, o esta hoja en blanco que pueda significar el apruebo y que eventualmente no van a estar. Nadie me asegura que un nuevo texto constitucional, de la manera que se plantea discutir, mantenga mi libertad para elegir el colegio de mis hijos, mantenga la autonomía de un tribunal constitucional o mantenga la autonomía del Banco Central, por decir tres ideas genéricas de lo que contiene hoy día la nueva Constitución. Yo creo que ahí hay que tener un especial cuidado. Hubo fallos del Tribunal Constitucional que me pueden no gustar, pero es evidente que es una institución que debe existir, que debe velar por que los proyectos de ley o las iniciativas de proyectos de ley estén dentro del marco de un orden constitucional. ¿Está politizado el Tribunal Constitucional? No, para nada, para nada. Yo creo que quienes lo politizan son quienes establecen la crítica al Tribunal Constitucional, porque no les gustan los fallos. Obviamente a mí me sorprende, por ejemplo, que el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien fue requerido al Tribunal Constitucional por amenaza manifiesta o uso manifiesto de violencia frente a amenazas contra el presidente de la República, fue llevado al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, ahí no le gustaba a Hugo Gutiérrez, pero cuando aprobó el Tribunal o no avanzó en ese requerimiento contra Hugo Gutiérrez, celebró el fallo. O sea, esto no puede ser la lógica del embudo. Uno tiene que acatar las instituciones funcionan. El Tribunal Constitucional es un elemento que le da estabilidad al país. Creo que en un minuto o en algunos momentos, efectivamente, uno dice, pero ¿por qué no se recurrió por el 10%? Creo que también se toman decisiones políticas para no tensionar, pero una institución de estas características debe existir. Pero ahí, ojo, en el 10% no se recurrió porque no tenían los votos. Porque además los requisitos para recurrir al Tribunal Constitucional implica una cantidad mínima de... y no estaban. No, pero ahí acuérdate que hubo un resquicio legal, una triquiñuela constitucional para primero, cómo ingresó el proyecto que no tenía iniciativa, y después, dado que en la sala se aprueba con una cantidad de votos, ahí se usa la triquiñuela constitucional. Yo no soy abogado, yo actúo por sentido común. Yo sí soy abogado y les puedo decir tú también, ¿no? Sí les puedo decir dos cosas. Uno, que están de acuerdo ambos en que el Tribunal Constitucional es una institución que debe permanecer en la eventualidad que haya una nueva Constitución, porque lo que hace es velar por la supremacía de la Constitución, es decir, por proteger las reglas del juego. No todo el sector de la prueba está a favor de eso. Es que de ahí vamos a ir a desmenuzar los apruebos de un sector y los apruebos de otro. Sin ir más lejos, hay un sector del rechazo que también, o mayoritariamente, por el rechazo, pero también hay personeros importantes que están por el apruebo. O sea, aquí tenemos una mezcla bien diversa entre el apruebo y el rechazo. Y en ese sentido, bueno, nos vamos a enfrentar. Quedó claro que es necesario que se mantenga, tal vez poner
ponerle ojo a cómo se nombran los miembros del Tribunal Constitucional, al establecer, por ejemplo, David, ciertas inhabilidades, como haber pertenecido al Parlamento o haber pertenecido al Poder Legislativo, puede ser una inhabilidad. Es correcto que ha habido cuestionamientos, bueno, la misma crisis interna que ha vivido últimamente el Tribunal Constitucional, pero lo importante es que los televidentes sepan que esta es una institución que debe permanecer, al menos como lo manifiestan nuestros dos invitados. Hay una cosa que no comparto obviamente con Felipe. Creo que el tema de la hoja en blanco se ha manoseado mucho, para lado y lado. Creo que precisamente una de las cuestiones que establece estos acuerdos con 2/3 es precisamente que hay un amplio consenso respecto a ciertas situaciones. Entonces, claro, es cierto que hay parlamentarios de oposición que han jugado un rol de descrédito del Tribunal Constitucional, es verdad. Pero de que el Tribunal Constitucional se ha politizado también es cierto, y en eso muchos parlamentarios de gobierno también han ayudado, porque muchas veces en el debate parlamentario han ocupado la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional para poder modificar el texto de alguna norma en discusión. Entonces, oye, veámoslo al tiro, porque si no nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, esos debates al final... La Claudia y yo fuimos parlamentarios. No se trata de una amenaza. Esto no es un chantaje como hemos escuchado en el último tiempo. Cuando uno hace una reserva de constitucionalidad en el Parlamento, es porque efectivamente la norma... un parlamentario quiere proponer algo que no tiene iniciativa o excede sus atribuciones, eso es inconstitucional. Sí, no, pero mira, si más allá de eso, Felipe, que yo lo puedo compartir o no, el tema es que una cosa es la reserva constitucional, pero de constitucionalidad, y otra cosa distinta es cuando al calor del debate de las mismas comisiones hay parlamentarios que cuando se está negociando de una u otra forma la norma, te plantean, oye, mira, si ustedes llegan hasta aquí con esto, yo no voy a recurrir al Tribunal Constitucional. Si ustedes pasan esto, yo estaría disponible. Entonces, al final, los que terminan dándole un carácter de un órgano politizado, entre comillas, han terminado siendo los mismos parlamentarios. Haciendo un esfuerzo para ser justo también. Esta pregunta va para los dos. Haciendo un esfuerzo para la gente que lo está mirando en casa y que puedan entender esto más desde el punto de vista técnico. Algunos dicen, bueno, aquí tiene que hacerse un cambio en la forma como se designan las personas en el Tribunal Constitucional. No es que eliminar el Tribunal Constitucional, en eso estamos de acuerdo. Yo digo, para hacer eso, ¿hay que cambiar la Constitución? No. ¿En lo concreto? No, pero no es necesario. Es que lo que pasa es que si tú empiezas a tomar empiezas a separar el debate y a desmenuzarlo, obviamente que podemos llegar a muchas conclusiones que en el marco global no es necesario cambiar la Constitución. Claro, se puede entonces, mejorar. Es el argumento que entrega Felipe, pero que no sea necesario cambiar la Constitución para modificar el Tribunal Constitucional es una parte del argumento. Primero, porque la Constitución no solo regula el Tribunal Constitucional, sino que hay una serie de materias en las cuales se necesita... Es que vamos avanzando. Sí, lo que pasa es que se puede descontextualizar también la respuesta, porque además hay otro tema. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque ahí está mi gran discrepancia con el argumento central del rechazo, de que rechazamos que incluso una parte del rechazo, particularmente los miembros de Renovación Nacional, en el fondo, antes de la pandemia, cuando el plebiscito todavía era en abril, el gran argumento y la publicidad que hacían en favor del rechazo para reformar. Y uno se preguntaba legítimamente, entonces, ¿por qué eso no se hizo? No, pero ¿Por qué no se hizo antes? ¿Te fijas? Porque al final yo creo que también es súper importante que a los televidentes les dejemos claro una cuestión. Si gana el rechazo y mucha gente vota por el rechazo para poder hacer los cambios con el sistema actual, uno tiene que ser súper responsable y decir, pero eso requiere ciertos quórum que no se han podido lograr en el pasado para modificar la Constitución. Por ejemplo, ¿cuál? O sea, este mismo tema del Tribunal Constitucional, porque si tú me dices, perfecto, los quórums altos, así como tú señalas, los 2/3, los quórums altos que ya sufrieron modificaciones importantes en varios temas, el 2005 con Ricardo Lagos, lo que buscan son acuerdos, no vetos, acuerdos. Entonces, al final tú dices... Y no, sin sacar de contexto ni mucho menos. ¿Necesitamos un nuevo texto constitucional para mejorar el Tribunal Constitucional, como dice David? No.
No, ¿Necesitamos un nuevo texto pero constitucional necesitamos para un mejorar la porcentaje. salud pública en Chile? Pero No. necesitamos ¿Necesitamos un nuevo porcentaje. texto constitucional, perdona, para mejorar las pensiones? No. Pero ¿por qué no se ha hecho entonces? Bueno. Porque no ha estado el porcentaje de votos necesario. Entonces, creo que hoy día, cuando estamos enfrentados a una decisión crucial que es, ¿queremos tener una nueva constitución o no? Ahí está en el fondo el debate. Nosotros creemos que el argumento que se ocupa para el rechazo es un argumento que no ha Ok. funcionado en el pasado y yo no tengo por qué creer que va a funcionar para el futuro. Este es un tema muy, muy interesante, pero vamos a pasar de largo. Sin duda, no puedo dejar de decirte, David, que han tenido los votos, tu sector ha tenido los votos, y que no necesariamente las mayorías, dadas las hemos tenido negociaciones dos- políticas, nunca hemos tenido 2/3. dadas las Nunca, hemos tenido negociaciones mayoría simple, políticas, pero David, nunca 2/3. las negociaciones y la fragmentación política, no necesariamente, y yo recuerdo tu propio partido en el caso de la reforma constitucional, para elaborar una nueva constitución que presentó la presidenta Bachelet, había varios de tu partido que no estaban de acuerdo. Entonces, las negociaciones teníamos políticas los son 2/3. complejas. No, pero tu nunca. partido, que era parte de una coalición, no estaba de Nunca. acuerdo con esa Sí. reforma en esos contenidos. Entonces, Vi- vamos a pasar Ok, de vamos a tema. pasar a otra cosa. Vamos a pasar de tema. Y La rápidamente... Pablilita se puso No, la camiseta. No, rápidamente, no, pero si es de público conocimiento cuál es mi posición, pero Ya, dale, ustedes dale. tienen la posibilidad de explicar cada uno su posición. Bueno, como nos enfrentamos a un hecho realmente histórico, que es este plebiscito del 25 de octubre, y además bien compleja el contexto, porque estamos en medio de una crisis sanitaria, con un estado de excepción, en fin, en ese sentido y rápidamente, a ambos, ¿ustedes creen, pese a que el gobierno ha manifestado de que se van a crear y con esfuerzo, le va a poner todos los esfuerzos para que este plebiscito sea seguro, participativo e informado? ¿Creen ustedes, dada la condición en que estamos viviendo en medio de esta crisis sanitaria que tiene al mundo prácticamente de rodillas impactado, es seguro hoy día el plebiscito, es seguro, informado y participativo? Yo, más allá de los esfuerzos que hagamos todos los actores políticos, no es seguro, no va a ser participativo. Informado sí, creo que hoy día la gente se va informando, redes, no podemos hacer campaña. Esto de que tengan los políticos, los partidos, un permiso especial para recorrer zonas en cuarentena, es como privilegio. Yo tengo mi duda. A mí me preocupa principalmente el tema de la seguridad y la participación. Hoy día... Pero para ti, ¿qué porcentaje sería Es que no sé, no participativo? No, es que mira, hoy día Chile tiene altos niveles de abstención, ¿ya? Pero esos altos niveles de abstención son en la libertad de las personas de ir a votar. Aquí no hay libertad para elegir ir a votar, porque hay temor natural. Si a uno le toman la temperatura hasta para ir al supermercado y ahí te dicen si entra o no. Y a mí me preocupa el exceso de voluntarismo de algunos dirigentes políticos. Yo tengo, de hecho hoy día se reunía la Junta Electoral para ver las renuncias o excusas para los vocales de mesa. Uno de los miembros me comentaba hoy día que lo normal es que se excusan entre 150, 170 personas para ser vocal de mesa. A hoy día, más de 500 personas se han excusado y la razón no es porque están a 200 kilómetros o no sé qué más, no, la razón es de temor. Entonces, creo que está bien y el gobierno está jugado y es lo que tiene que hacer, nosotros estamos embarcados, los partidos políticos, pero yo temo o tengo mis dudas de si tenga un grado de participación importante el próximo acto electoral y hay que mirarlo con atención. ¿Tú qué crees, David? Sí, o sea, primero comparto que el plebiscito va a ser informado, está siendo informado ya. Y hay muchos medios y además que hay un porcentaje de la población que esté en sus casas, obviamente que eso también ayuda. Ahora, obviamente que estamos frente a una situación de una pandemia compleja que presenta rebrotes y de hecho en algunas comunas, hoy día veía La Reina, Las Condes, Talagante, sí, que eran comunas que estaban que era preocupante el nivel de alza, pero creo que se están tomando las medidas en la línea correcta. O sea, decir que vamos a tener
una situación de normalidad en el país para ir a votar, es decir, algo que no es una realidad. Ahora, sí creo que las medidas que se están tomando no hacen más riesgoso ir a votar que ir al supermercado, por ejemplo. Entonces, esas medidas que se están tomando creo que van a ayudar a que las personas puedan ir con relativa tranquilidad a votar, versus otras actividades que están obligados a hacer. O sea, en el fondo vimos que lo que pasó con el trámite de mucha gente para el tema del retiro, por ejemplo, el 10%. Ustedes me van a decir, claro, que eran cuestiones como de extrema necesidad, sí, es verdad, pero creo que lo que nosotros tenemos que transmitir es tranquilidad y que se acuda con la responsabilidad, con el distanciamiento, con la mascarilla, creo que con eso, el lápiz. con el lápiz, creo que eso es relevante. Ahora, ¿cuánta gente va a participar? No sabemos. Es cierto, Felipe da en el clavo cuando dice, oye, tenemos altos niveles de abstención como país. Uno tiende a pensar que la votación de un plebiscito de estas características debería convocar a más gente. Se supone que hay mayor cantidad de personas interesadas en participar. Pero también es cierto que vamos a tener una situación compleja con aquellas personas, sobre todo mayores, que en el fondo son las que más participan en las votaciones, que van a pensar 2 o 3 veces si van a ir a votar. Ahora, esas son las condiciones. Perdón que haga el Agustín. esfuerzo del porcentaje, y me lo contestan. Cuando se participa en cualquier elección, el nivel de participación de la gente es X. Aquí estamos hablando de un tema que ha generado un tremendo debate, que nace de una situación bastante compleja a nivel de país, en octubre del año pasado. La expectativa que se tenía de participación era alta, altísima. Entonces, ¿ustedes piensan que va a ser una participación similar a la que existe en una elección presidencial o una elección senatorial? O sea, lo que pasa es que tampoco quiero entrar en ese debate, porque yo creo que el plebiscito va a ser legítimo más allá de cuánta gente vote. Porque tiene que ver con tiene una consideración distinta. Ahora, a mí me encantaría que votara una altísima cantidad de la población, pero yo tengo la impresión de que no deberíamos estar, por lo que ha representado este plebiscito, no debería votar menos de la gente que participó en la última elección presidencial. No creo, a pesar de las dificultades sanitarias. Ahora, si no tuviéramos las dificultades sanitarias, probablemente sería muchísimo más. Pero creo que va a concurrir. Hay algo en el ambiente que indica que hay mucha gente que está dispuesta a concurrir. Oye, ojo, a lo mejor ojo, va a empezar a participar aquí. un grupo de personas que Bueno, no han votado pero, anteriormente. Yo dirijo aquí junto a Agustín, pero una cosa, cuando ustedes hablan que este plebiscito va a ser informado, yo solo digo, ojo ahí, porque en medio de la pandemia uno no puede ir a las ferias, no puede repartir de alguna manera lo que significa aprobar y rechazar, y tomando en cuenta el alto porcentaje de falta de conectividad, lo vimos en las clases online de los niños. Yo no sé si podríamos hablar que es informado, pero en todo caso estamos embarcados en un proyecto democrático. No quise ser tan estricto, porque me iban a acusar de obstruccionista y que no quiero que se haga el plebiscito. No. Pero okay, el respeto a la democracia principalmente obedece a esto. Ya ahora, surgió y Agustín, estamos embarcados. Perdón, Claudia. Agustín decía los porcentajes de participación. Es evidente que Chile, después del cambio del voto voluntario, han bajado ostensiblemente, salvo en las presidenciales, que nos acercamos al 40% de participación, es decir, un 60% no participa, pero el resto de las elecciones parlamentarias, la municipal sube, porque el vecino siente esa decisión más cercana, pero es del 38%, 40%. Entonces uno dice, yo no sé si exista tal interés, como en un gran acto, y yo con la nueva Constitución, como dijo la senadora Rincón en un tuit, cuando hizo la comparación de que en la cisterna hay menos áreas verdes que en Vitacura y que por eso necesitamos una nueva Constitución. Yo creo que ahí hay que tener ojo con los eslogans. Pero claro, si bordeamos esa participación, uno puede decir, es legítimo, pero sería irresponsable de mi parte fijar un número de personas que participe. Solo una pregunta, ya pasamos sobre la seguridad, lo participativo que puede ser este plebiscito, que esperamos que sea así.
Uno de los cuestionamientos que ha tenido esta Constitución ha sido la legitimidad de origen, por cierto, que esta es una Constitución creada en dictadura, lo que hoy día tiene la firma el presidente Lagos, pero eso ha sido uno de los cuestionamientos. Y otro cuestionamiento, que es el que se ha tratado de instalar, es que esta Constitución lo que tiene es... y lo que ha generado el modelo económico, finalmente el cuestionamiento es el modelo económico y eso ha generado desigualdad. Eso es uno de los cuestionamientos muy definidos que ha tratado de instalarse. Yo te pregunto, David, ¿cuáles son los enclaves neoliberales que hacen que esta democracia no funcione y que genera la necesidad de una nueva Constitución frente a este cuestionamiento, que finalmente la desigualdad la crea esta Constitución porque tiene enclaves neoliberales que hay que superar? O sea, hay una serie de cosas, no solo el modelo económico, porque el modelo de mercado no ha funcionado, porque en definitiva los pesos y contrapesos no funcionan, y eso es parte de las dificultades que hoy día también tenemos, y de hecho no nos podemos desentender de que lo que ocurre, o sea, primero no nos podemos desentender por qué estamos enfrentados hoy día a este plebiscito. Y tiene que ver con la manifestación de la ciudadanía, y en eso no nos podemos hacer los lesos, más allá de los hechos de violencia que llevaron aparejado, y que nosotros los demócratas cristianos no hemos tenido nunca ningún empacho en condenar. Pero si hoy día, esas manifestaciones hablaban de desigualdad. Pero si hoy día estamos enfrentados a esta situación es precisamente porque fue la ciudadanía la que superó a los partidos políticos, y yo creo que nosotros desde los partidos políticos también tenemos que hacernos cargo de eso, y no es ser autoflagelante ni mucho menos, pero sí ser conscientes de cuáles son las causas que llevan a esta situación. Y ahí efectivamente habían situaciones de desigualdad, habían situaciones de abuso, y ahora yo creo que como sociedad nos tenemos que hacer cargo también de eso, porque en definitiva muchas de esas situaciones de abuso están apuntando hacia el poder político, sin distinción. Sin ¿Tú qué distinción. opinas ahí, Felipe? Tampoco vamos a decir, oye, no, es que esto es un problema solo de la derecha, no. No, es un y en eso es un problema bastante yo generalizado. comparto efectivamente con David cuando uno ve poniéndolo en una suerte de perspectiva, en esa gran manifestación, la gran movilización en Santiago, donde familias y exigiendo mejoras o pidiendo mejoras de manera pacífica, los chilenos sienten que crecieron, que hemos tenido cosas que hemos logrado en estos 40 años, desde el retorno de la democracia, que hay un sector medio que ha podido tener una mejor calidad de vida, pero siente que no a todos les llega, o lo que les llega es insuficiente, o que hay situaciones de abuso que deben ser corregidas. En el sector político se abusa, en el sector económico se abusa. Ha habido abusos en instituciones siempre respetadas como la Iglesia Católica, como Carabineros o el Ejército. Pero no creo que esos abusos tengan que ver con el texto de una Constitución. Tiene que ver cómo la clase política le responde a esos ciudadanos mejorando y evitando esos abusos. Claudia lo decía, algunos piensan que tiene ilegitimidad de origen. Yo me quedo en las palabras del presidente Lagos el 2005 cuando promulgó una Constitución promulgada y firmada por los mismos que hoy día piden nueva Constitución, los mismos. La senadora Yanna Proboste, ministra, Jorge Burgo, ministro, y José Miguel Insunza, ministro. Y donde él mismo señala, David, el mismo presidente Lagos señala que este texto constitucional es un texto que hoy día no nos divide, dijo el presidente Lagos el 2005. Dice, esta es una Constitución a partir de ahora democrática. Entonces, y además, frente a lo que tú decías que no se ha podido reformar tantas veces, esa Constitución del 2005 reformó la estructura y la conformación del Tribunal Constitucional. Eliminó los senadores designados, todos los enclaves del régimen militar que algunos decían. Enclave autoritario, en el fondo. O autoritario. Entonces, creo que por eso hay que tener harto cuidado cuando Felipe, uno avanza en el tema de la nueva Constitución. Te hago una pregunta que también va para David. Hay una expectativa relevante, importante en la ciudadanía, de que con el cambio de la Constitución, todos estos temas que mencionaba David debieron ir por un camino distinto. El tema de la concentración del poder económico, el tema de
los abusos, el tema de la desigualdad. Pero usted también... Perdón. Sí. Eso por un lado, yo estoy diciendo que por algo se generó todo este tema, esto no nació así de la nada, y no nace de un partido político, nace de la ciudadanía en un movimiento. No, la decisión de una nueva constitución nace de un acuerdo político, okay, no de la ciudadanía. No, sí, pero sí, se va a ir manifestaciones nocturnas, no sé si no, tiene un acuerdo político. Está bien, pero es la respuesta que entregaron los políticos a esas demandas ciudadanas. Obvio, pero hay una expectativa por ese lado de que con el cambio de la Constitución estos temas debieran resolverse de manera estructural. Eso por un lado. ¿Qué puedes decir frente a eso? Y la segunda pregunta tiene que ver que para hacer cualquier cambio, en la actual, si gana el rechazo, por decirlo de alguna forma, esto no va a cambiar nada porque modificar los 2/3, cualquier cosa necesita los 2/3. Entonces, los famosos 2/3 como que es algo que ya de alguna manera tiene que cambiar para que las cosas efectivamente funcionen de una manera distinta. Coloco los 2 puntos porque son temas que la gente que nos mira en casa, sí, que a veces no es tan técnica en estos temas, pero sí están dentro del debate del día a día, digamos. No, yo sobre estas expectativas, estoy de acuerdo contigo. Creo que ha habido un sector de la ciudadanía, de un sector político, que le ha generado a la ciudadanía expectativas que no son ciertas, no son reales. Cuando le dice, mire, una nueva constitución le va a cambiar, le va a mejorar las pensiones. Una nueva constitución le va a mejorar la salud. Una nueva constitución va a evitar los abusos de los poderosos frente al más débil. Una nueva constitución va... No, eso no es así. Eso se hace y no necesitamos ni siquiera... De hecho, la constitución, que se ha cambiado 52 veces, 52 reformas constitucionales, 256 veces se ha cambiado esta constitución. Ya no es la del 80, tampoco la del 2005, es la constitución del 2020. Esa profunda reforma del 2005 contó con los 2/3, porque hubo acuerdos. Entonces, no le vendamos la pomada a los ciudadanos. ¿Sí? No le vamos a mejorar las pensiones con una nueva constitución. Las pensiones pueden empezar a mejorar desde ahora con la reforma que fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre y que duerme el sueño de los justos en la Comisión del Trabajo. A ver, y en ese sentido, David, sí. A ver, ¿cómo se pueden corregir? ¿Qué es lo que hace el texto constitucional? Espérate, deja preguntarte, porque los televidentes lo que quieren preguntar, si están sentados mirando, dicen, bueno, yo quiero saber que me expliquen cómo el texto constitucional va a corregir esas injusticias por las cuales yo fui a marchar. Estoy refiriéndome a aquellos que marcharon pacíficamente, que fueron la inmensa mayoría. Hubo otro grupo violento que causó graves destrozos. Pero ¿cómo me corrige a mí la reforma de la Constitución mi calidad de vida? ¿Cómo se superan las injusticias por todos sabía, los mejores sueldos, todo lo que la gente marchó hace un tiempo atrás? Sí. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo me quedo con lo que estaba planteando Felipe, y yo creo que no podemos simplificar el tema porque el tema es mucho más complejo. Y yo creo que efectivamente, y tú como abogado lo sabes perfectamente, la Constitución fija los marcos. De hecho, la Constitución de Estados Unidos es una Constitución extremadamente corta y de una u otra forma regula todo ahí. Entonces, se ha jugado mucho con el tema del 2005 y se ha ocupado como argumento, pero yo creo que son argumentos que están absolutamente sacados de contexto, porque yo podría responder simplemente, ¿sabes qué, Felipe? Acepto todo lo que tú me dices respecto a las reformas constitucionales profundas del 2005, pero nos quedamos cortos. El Chile del 2005 no es el Chile del 2020. Por lo tanto, esas reformas hoy día, traídas del 2005 al 2020, no dan respuesta a las necesidades que los chilenos nos están planteando y chilenas nos están planteando. Entonces, eso es lo primero. Y yo no soy de los autoflagelantes que hoy día desconocen la concertación. Yo estoy profundamente orgulloso de lo que la concertación hizo y creo que le cambió la cara al país. Voy a ser de los que defienden en el fondo lo que se trabajó. Pero estamos en un contexto absolutamente distinto, donde incluso el tema de los 2/3 versus el tercio es absolutamente distinto. 2/3 para crear algo y 1/3 para oponerse a eso, que 1/3 que en definitiva tiene poder de veto, como es hoy día en la Constitución, porque hoy día en la Constitución lo que establece en definitiva, al exigirte 2/3 para las grandes reformas, le está entregando, a contrario sensu, a ese otro tercio el poder de veto, de no cambiar nada.
En cambio, cuando tú estás partiendo de la hoja en blanco, lo que es al revés, te obliga a ponerte de acuerdo. Ya no es solo no es el tema de decirte, oye, tengo un tercio, por lo tanto no me pueden modificar nada. No, todo lo contrario, venga el tercio de usted, venga el otro tercio, venga el otro tercio, juntémonos, porque aquí lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cómo vamos a redactar la nueva ¿Pero Constitución. qué? ¿Cuál es el contenido? David, es que la gente que está ahí, que nos está mirando, dice, bueno, todavía no me contestan, ¿qué va a cambiar? Justamente porque aquí, en el fondo, los grandes titulares, porque en el fondo tenemos que, después vamos a entrar precisamente al proceso, o sea, el plebiscito lo que hace es habilitar la posibilidad de que construyamos una nueva Constitución. Después viene la elaboración de las listas de los candidatos a constituyentes para ver quiénes son las personas, hombres y mujeres, de manera paritaria, que van a construir esta nueva Constitución. Y ese es el momento de debatir cuáles son los cambios profundos que vamos a tener que realizar, porque los grandes titulares que han dicho, el tema de pasar de una sociedad, de pasar a ser una sociedad de derecho, y en el fondo son muchos titulares, pero específicamente lo que tenemos que tomar conciencia, y en esto creo que la pandemia, mira lo que voy a decir, y en esto creo que la pandemia ha ayudado muchísimo, porque yo soy de los que ha planteado, y donde he podido lo he dicho, este plebiscito sin pandemia es distinto a este plebiscito con pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que ha hecho ha desnudado todos los déficits que tenemos como Estado. Ni siquiera voy a entrar en los problemas que ha tenido el propio gobierno, sino que como Estado tenemos una serie de déficits que la pandemia desnudó, desde partida ya cómo enfrentamos desde el punto de vista de la salud, cómo enfrentamos, y eso que yo soy de los que no critica, ojo, a Mañalich por todo, critico a Mañalich por el tono, por haber sido tremendamente, en el fondo, confrontacional, pero sí celebro que haya tenido la capacidad de generar un aumento del tema de la capacidad hospitalaria, por ejemplo. Felipe. Pero Gracias. entonces lo que te iba a decir... Para cerrar, nos queda muy poco de programa, así que, Felipe, te quiero preguntar lo siguiente. Yo no me hago cargo de eso. Te quiero preguntar lo siguiente, de acuerdo a lo que le he oído a David. ¿Hay procesos que hay que esperar en el fondo para poder discutir los temas de fondo? ¿A ti te parece bien que primero nos aboquemos al plebiscito y luego la gente se enfrenta a votar apruebo o rechazo, pero no sabe lo que va a aprobar o rechazar? ¿Te parece que es necesaria una discusión de los temas de fondo a fin de que las personas voten informadamente? Porque cuando uno va a comprar una casa, mira la casa, la ve y dice, sí, la compro, no me gusta. Yo hablo que el detalle, porque... no el detalle, yo te pregunto por los contenidos. La misma franja, lo que ha hecho, tanto en el rechazo como en el apruebo, se ha metido en temas... Ahí vamos a preguntarles después qué es lo que tiene que mantener esta Constitución y qué sacarían, para que la gente sepa. Hay varios artículos que son bien importantes y es importante que sepa, valga la redundancia, la gente qué es lo que están ustedes por sacar y otros por mantener. Me imagino que tú estás por reformar, meterle ajustes a la Constitución, pero ¿te parece o no te parece? Voy a seguir hablando sobre el contenido. Voy a seguir hablando como hablan los chilenos y las chilenas en nuestra franja, por sentido común. Cuando yo escucho, insisto, a David o las personas que están por el apruebo, de todo lo que deberían esperar para que alguna de las expectativas que yo tengo de una nueva Constitución se cumplan, ¿por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué yo no le pido hoy día a los políticos, siéntense, conversen la reforma al sistema de pensiones necesario en Chile? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo cerraste? ¿Ah? ¿Por qué no lo hicieron pero los últimos 3 años, los últimos 5 años? Pero estoy de acuerdo contigo. Es que por algo, por eso es lo que la gente... No, es precisamente por eso la gente quiere pero, Agustín, un cambio de la Constitución, porque ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir esperando un cambio que no ocurre? Pero además, si al sector no le gusta el Tribunal Constitucional y veta la... No, si no es así, no es así, David. El proyecto de reforma a las pensiones de este gobierno, no de Michelle Bachelet, de este gobierno, fue aprobado en la Cámara de Diputados. Y una mayoría parlamentaria en el Senado de oposición dijo que no. Y eso es lo que paraliza. La reforma del sistema de salud pública, FONASA... Dijo que... Déjame terminar. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer que las personas tengan que esperar 2 años cuando yo quiero las soluciones ahora? Si la marcha fue por mejorar, fue por demandas sociales, no fue por una nueva Constitución.
Por lo tanto, y aquí yo, perdone que vuelva, soy como los fenicios, pero yo vuelvo a lo que decía David. David puso el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, dice, esta Constitución, la nuestra, que fue reformada profundamente en 2005, no da cuenta del Chile de 15 años después. ¿Y por qué la Constitución de Estados Unidos, que es de 1787, sigue dando cuenta hoy día? Entonces, yo creo que la ciudadanía se mueve con mayor sentido común de lo que creemos nosotros, los políticos en general. Porque el derecho anglosajón... No, pero déjame terminar. Entonces, volvamos a la expectativa de la... Oye, sienta sus bases en la costumbre. Volvamos al tema de la Constitución. Dice, la Constitución es un marco y ahí podemos hacer las mejoras que esperan los chilenos. ¿Pero qué esperan los chilenos? Yo me pregunto. ¿Qué esperan de la nueva Constitución? ¿Que le mejore la educación? Sí. ¿Que le mejore la salud? Sí. ¿Eso está en la Constitución? ¿Se mejora en el texto constitucional? Depende. Porque hoy día en la Constitución actual te consagra una serie de derechos, pero no te da acción para exigirlo. Pero la Constitución no es para eso. No te da acción. Pero la Constitución no es para eso, pues David, tú mismo lo dijiste. Bueno, que entonces la Constitución cuando no te gusta... De orden, a ver, un poco de orden. O no sirve y cuando te gusta sirve. Hoy día, porque a propósito de la pregunta que Agustín y que tú hicieron, Claudia, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que les vamos a cambiar? Precisamente eso. Hay derechos garantizados en la Constitución que no tienes cómo exigirlos, porque la propia Constitución impide que se exijan. David, entonces, si las constituciones no son para exigir derechos. Pero la los dos. lo que quiere precisamente lo que decía Agustín. Lo que la ciudadanía quiere es que esos derechos que la Constitución te garantiza se puedan exigir. Si la Constitución de Haití, derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a caminar libre por el territorio. A ver, incorporarle mayor solidaridad a la Constitución a mí me parece bien. Me parece bien que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios. Hay varias cosas que hay que reformar, pero te quiero preguntar otra cosa. Solidaridad, Claudia, tiene que ver con una cuestión clara que está dentro de los principios fundantes de la Constitución del 80, no está el principio de solidaridad. Y por lo tanto, necesitamos y por eso necesitamos incorporarlo a un necesitado cambiar la Constitución para ese cambio. Sí, es que yo quería preguntarle a Roberto. Técnicamente sí. Los que lo colocaron en un escenario a lo mejor indeseado para Felipe, que gana el apruebo. Gana el apruebo. Entonces hay que elegir entre comisión mixta y constituyente. Entonces quiero hacer pregunta súper específica. ¿Usted cree que la participación ciudadana para los constituyentes y los requisitos que hay para eso son plausibles de un escenario que haya la manera como tienen que ir a una notaría, en cambio por lado los partidos políticos, la conformación de la lista independiente. Agustín, yo me voy a poner, estoy hablando de independiente. No, y del modo cómo se elige si va a ser representativa. Voy a volver al sentido común. Yo me pongo en el peor escenario, ¿ya? Gana el apruebo y gana la convencional, que es la directa. Sí. ¿Tú crees que... ¿Y qué esperan los chilenos? ¿Cuál es la expectativa de la gente? ¿Creen que ahí va a estar el profesor Massa, de repente don Francisco, que son referentes para las personas? No, van a estar los mismos políticos de siempre, o los que se quieren jubilar, además se eligen exactamente igual que la actual Cámara de Diputados. ¿Tú crees que alguno de estos, que uno cree, bueno... ¿va a estar Jorge Correa Sutil? ¿Va a estar Jorge Correa Sutil? Si se van a elegir con votos exactamente igual que ahora. O sea, ¿tú crees que no van a participar? ¿Y por qué el profesor Massa no podría estar, por ejemplo? Don Francisco no creo que quiera, pero ¿por qué no podría estar? Van a ir los mismos políticos, los mismos políticos de siempre. Una pregunta es que para los dos distintas. extraño que eso lo diga, disculpa, que no puedo dejar de decirlo, que lo diga el secretario general de la UDI, que fue 2 periodos, no sé cuántos periodos parlamentarios, ya 3 periodos parlamentarios, entonces es extraño. Sumando lo que dijo Felipe, David, yo fui parlamentaria que 3 años, de hecho perdí en la última elección, fue una corredora, 2 corredores muy famosos. Yo creo que a lo que se refiere Felipe es en un hecho tan trascendental como es establecer las reglas del juego que nos van a regir por los próximos 30 años. Si es que gana la prueba. Sí, bueno, si es que eventualmente, si es que gana la prueba, por cierto, vamos a verlo en ese escenario, por cierto.
si se eligen exactamente igual, con el mismo método que los parlamentarios, los independientes tendrán cabida, van a ser listas, pero tienen una serie de requisitos. Independientes, dado que los partidos políticos están tremendamente desprestigiados, hay muchos independientes que no quieren vincularse y que legítimamente ocupan un lugar destacado en la sociedad, pero no son conocidos. Entonces, esa persona, me imagino, Massa es conocido, pero hay muchos destacados académicos que no son Lo dije con conocidos. respeto por si acaso. Y debiera estar la gente ciudadanía como Massa. ve en los A ver, matinales. va a cumplirse eso que la gente diga, que se va a escribir, todos van a poder escribir esta Constitución y vamos a mirar juntos el cómo escribirla, o van a ser los mismos políticos de siempre. Oye, Claudia, yo no le tengo miedo a la democracia. Le queda un minuto. ¿No? Yo no le tengo miedo Un a la minuto para la democracia. respuesta. Un minuto. La ciudadanía va a elegir. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer, y los votos de los parlamentarios de la ADC están disponibles para simplificar los requisitos que se le puso a la participación de los independientes, No, a propósito 18 días es difícil. de lo que decía seguimos Agustín. improvisando. Pero es que no es seguimos improvisar, porque hemos yo... improvisado a este proceso electoral, se va a cambiando iniciar, las reglas del oye, juego todos los días. se va a iniciar, Felipe, se va a iniciar un proceso después del 25 de octubre de construcción de alternativas para constituyentes, hombres y mujeres. Y va a ser la ciudadanía la que Está, va a querido elegir. Entonces, David, yo, tenemos que Claudia, despedir el disculpa, programa. pero yo no le tengo miedo a la democracia. Yo confío en la Me parece en la- muy bien y en la ojalá que sean las mejores responsabilidad personas de en los la eventualidad que ciudadanos. gane la prueba. Bueno, Oye, y además el otro Yo hay que varios que parlamentarios que veo con... Se nota que hay son políticos los muchos dos. arrepentidos Oye, y de lo otro- haber votado por No, algunos si señores estamos terminando. parlamentarios. Lamentablemente nos tenemos que ir. Le damos No hablamos las del plebiscito de gracias. salida porque eso Le es lo damos las otro. gracias a Ahí es ambos donde la invitados. gente... Vamos a finalizar. Le damos las gracias, gracias. a ambos invitados que hoy han asistido a este primer capítulo de Apruebo, Rechazo, Tu Voto. ¿No, Agustín? Absolutamente. Ahí puedes seguir debatiendo a través de las redes sociales. Felipe, David, gracias por haber participado aquí en nuestro programa. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Lo apruebo.